Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azucena Grano Morales. Voy a presentar el tema de fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio. Este tema se encuentra en el libro de Guyton, en el capítulo 44. Bueno, empecemos. Como introducción tenemos que a medida que el ser humano ha ascendido a las alturas cada vez mayores en la aviación, el montañismo y la exploración espacial, cada vez se ha hecho más importante comprender estos efectos de la altura y de bajas presiones de gases sobre el cuerpo humano. Este capítulo aborda sobre los problemas y las fuerzas de aceleración, la gravidez y otros desafíos de la homeostasis corporal que tiene lugar a grandes alturas y en los vuelos espaciales. Comencemos. Como primer subtema tenemos que los efectos de una presión de oxígeno baja sobre el organismo. Bueno, tenemos esta tabla que nos indica las presiones barométricas a diferentes alturas. Como descripción de esta tenemos que las presiones barométricas y el oxígeno aproximadas a diferentes alturas muestra a nivel del mar la presión barométrica y esta presión es de 760 milímetros de mercurio. A 3048 metros es de solo 523 milímetros de mercurio y a 15.240 metros es de solo 87 milímetros de mercurio. Esta disminución es la presión barométrica, es la principal causa de todos los problemas de hipoxia en la fisiología de las grandes alturas porque a medida que disminuye la presión barométrica, la presión parcial de oxígeno atmosférica disminuye de manera proporcional, permaneciendo en todo momento algo por debajo del 21% de la presión barométrica total, es decir, que la presión parcial de oxígeno a nivel del mar es aproximadamente de 159 milímetros de mercurio, pero a 15.240 metros es de solo, milímetros de mercurio. Como siguiente subtema tenemos como presión parcial de oxígeno alveolar a distintas alturas. Esto nos dice que el dióxido de carbono y el vapor del agua se reducen el oxígeno alveolar, incluso a las alturas elevadas, el dióxido de carbono se excreta continuamente la sangre pulmonar hacia los alvéolos, además el agua se evapora en el aire inspirado desde las superficies respiratorias. Estos gases diluyen el oxígeno en los alvéolos, reduciendo de esta manera la concentración de oxígeno. La presión del vapor de agua de los alvéolos permanece en un 47 milímetros de mercurio siempre que la temperatura corporal sea normal, independientemente de la altura. Como otro tema tenemos que el dióxido de carbono y el vapor de agua diluyen el oxígeno de los alvéolos por la excreción continua del dióxido de carbono y por la presión del vapor de agua de 47 milímetros de mercurio que permanece constante. Tenemos también que la persona aclimatada tiene un 7 milímetros de mercurio de los 206 milímetros de mercurio deben ser de dióxido de carbono que se deja de solo 199 milímetros de mercurio. Esto si el cuerpo no utilizara oxígeno serían uno de 5 de estos 199 milímetros de mercurio serían oxígeno y los otros que serían 4 de 5 serían nitrógeno. Es decir, que la porción parcial de oxígeno de los alvéolos sería de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues por esta parte de este oxígeno alveolar residual se está absorbiendo continuamente en la sangre, dejando una presión de oxígeno de aproximadamente 35 milímetros de mercurio en los alvéolos. Nos dice también como dato que en la cima del monte Everest solamente las mejores de las personas aclimatadas pueden apenas sobrevivir cuando respiran aire. Sin embargo, este efecto es muy diferente cuando las personas respiran oxígeno puro. Como siguiente subtema tenemos la presión parcial de oxígeno alveolar a diferentes alturas. Aquí vemos esta tabla y como lo tenemos señalado en la quinta columna de la tabla, pues muestra los valores de la presión parcial de oxígeno aproximados en los alvéolos a diferentes alturas cuando se respira aire para las personas tanto aclimatadas como no aclimatadas.
A nivel del mar, la presión parcial de oxígeno alveolar es de 104 milímetros de mercurio y a 6.100 metros de altura disminuye hasta aproximadamente 40 milímetros de mercurio en la persona no aclimatada, aunque solo 53 milímetros de mercurio en la persona aclimatada. Esto se debe que el motivo de la diferencia entre estos dos valores es que la ventilación alveolar aumenta mucho más en las personas aclimatadas que en la persona no aclimatada. En esta gráfica tenemos la saturación de la hemoglobina con oxígeno a diferentes alturas. Esta curva azul muestra la saturación con oxígeno de la sangre arterial a diferentes alturas cuando una persona respira aire y cuando respira oxígeno hasta una altura aproximadamente de 3.048 metros. Incluso cuando respira aire, la saturación arterial de oxígeno pues permanece al menos tan elevada como un 60% por encima de 3.048 metros. La saturación de oxígeno arterial pues disminuye rápidamente, ¿vale? Como otro tema o subtema tenemos que este efecto de la altura eleva sobre la saturación arterial de oxígeno cuando se respira aire u oxígeno puro ocupado por nitrógeno, pues pasa a estar ocupado por oxígeno a 9.143 metros, pues un aviador podría tener una presión oxígena alveolar tan alta como de 139 milímetros de mercurio en lugar de los 18 milímetros de mercurio que tendría sin respirar aire. Aquí la curva roja nos muestra que la saturación de oxígeno en la hemoglobina de la sangre arterial a diferentes alturas cuando se respira oxígeno puro. Observemos que la saturación permanece por encima del 90% hasta que el aviador desciende hasta aproximadamente 12.000 metros, después disminuye rápidamente hacia alrededor del 50% a unos 14.300 metros, ¿vale? Aquí tenemos otra gráfica y esto nos habla de, como subtema tenemos el techo cuando se respira aire y cuando se respira oxígeno en un avión no presurizado. Bueno, cuando se comparan las dos curvas, que ya explicamos qué significa cada una de estos colores, que es la roja y la azul, cuando se comparan las dos curvas de saturación de oxígeno en la sangre arterial, se puede ver que un aviador que respira oxígeno puro en un avión no presurizado puede ascender hasta alturas mucho mayores que uno que respira aire. Aquí como subtema tenemos los efectos agudos de la hipoxia. Los efectos agudos más importantes de la hipoxia es que en la persona no aclimatada que respira aire comenzando a una altura aproximadamente de 3.650 metros, pueden ser mareo, laxitud, fatiga mental y muscular, a veces cefalea y de manera ocasional náuseas y algunas veces euforia. Y por encima de 5.500 metros, pues los efectos progresan a una fase de calambres o convulsiones. Y también tenemos que por encima de 7.000 metros, en la persona no aclimatada, pues finalizan teniendo en coma, seguido poco después de la muerte. Uno de los más importantes efectos de la hipoxia es la disminución del rendimiento mental, que reduce el juicio, la memoria y la realización de movimientos motores definidos. Tenemos un ejemplo que si un aviador no aclimatado permanece a 4.600 metros durante una hora, su rendimiento mental disminuye hasta aproximadamente el 50% de lo normal y después de 18 horas disminuye aproximadamente el 20% de lo normal. Bueno, como siguiente subtema tenemos que la aclimatación a una presión parcial de oxígeno baja es que una persona que permanece a alturas elevadas durante días, semanas o años se aclimata cada vez más a la presión parcial de oxígeno baja.
del cuerpo. Después de la aclimatación, pues es posible que la persona trabaje más sin los efectos de la hipoxia o ascienda a alturas mayores por principales mecanismos mediante los cuales se produce la aclimatación. Son, uno, tenemos como gran aumento de la ventilación pulmonar. Como segundo, tenemos un aumento del número de eritrocitos. Y como tercero, tenemos un aumento en la capacidad de difusión pulmonar. Como cuarto, tenemos un aumento de la vascularización de los tejidos periféricos. Y como cinco, tenemos un aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar el oxígeno a pesar de la presión parcial de oxígeno baja. Esto pues suele ser muy entendible, ¿no? Porque una persona que pues permanece a alturas pues ya está aclimatada a una que obviamente no. Y pues tendría más riesgo de hipoxia la persona pues no aclimatada. Como siguiente subtema tenemos que el aumento de la ventilación pulmonar, que nos dice que es la función de los quimiorreceptores arteriales. El aumento inmediato de la ventilación pulmonar, al ascender hasta una altura elevada, elimina grandes cantidades de dióxido de carbono, reduciendo la presión parcial de oxígeno y aumentando el pH de los líquidos corporales. Estas alteraciones inhiben el centro respiratorio del centro encefálico y de esta manera se oponen al efecto de la presión parcial de oxígeno baja en la estimulación de la respiración por medio de los quimiorreceptores arteriales periféricos de los cuerpos carótidos y aórticos. Sin embargo, pues esta inhibición desaparece progresivamente durante 2 a 5 días siguientes, permitiendo que el centro respiratorio responda totalmente a la estimulación de los quimiorreceptores periféricos de la hipoxia y la ventilación aumenta hasta aproximadamente 5 veces con respecto a lo normal. Bueno, en esto tenemos que el aumento de los eritrocitos de la concentración de la hemoglobina durante la aclimatación. Este proceso dice que la hipoxia es un estímulo importante para aumentar la producción de eritrocitos. Normalmente, cuando una persona permanece expuesta a un oxígeno bajo durante varias semanas seguidas, el hematocitro aumenta lentamente desde un valor normal de 40 a 45% promedio, aproximadamente con 60% con un aumento mediante la concentración de hemoglobina en sangre completa desde un valor normal de 15 gramos por decilitro aproximadamente 20 gramos por decilitro. El volumen sanguíneo también aumenta con frecuencia del 20 al 30% y este aumento es multiplicado por la concentración de hemoglobina sanguínea, ocasiona un aumento de la hemoglobina corporal total del 50% o más. Bueno, las alteraciones del sistema circulatorio periférico durante la aclimatación es que el aumento de la capilaridad tisular. Esto nos dice que el gasto cardíaco con frecuencia aumenta hasta un 30% inmediatamente después de que una persona ascienda hasta la altura elevada, pero después disminuye de nuevo hacia niveles normales a lo largo de un periodo de semanas a medida que aumenta el hematrocito sanguíneo, de modo que la cantidad de oxígeno que se transporta hacia los tejidos corporales periféricos sigue siendo aproximadamente normal. Y otra adaptación circulatoria en el aumento del número de capilares circulatorios sistémicos en los tejidos no pulmonares, lo que se denomina angiogenia. Bueno, los factores inducibles por hipoxia, es decir, un comunicador principal para la respuesta del organismo de la hipoxia, tenemos que los factores inducibles por hipoxia son factores de transcripción de unión de ADN que responden a disminución de la disponibilidad de oxígeno y activan varios genes que codifican proteínas necesarias para el suministro adecuado del oxígeno a los tejidos y el metabolismo energético. Bueno, aquí tenemos que los habitantes de montaña y los habitantes a nivel del mar. Tenemos la presión parcial de oxígeno en la sangre
y tenemos la cantidad de oxígeno en la sangre. Como vemos aquí, la curva roja nos muestra los valores arteriales a 4.500 metros en los habitantes de montaña y tenemos en la curva azul los habitantes a nivel del mar. Esos son valores venosos, ¿vale? Como siguiente tema tenemos que la aclimatación natural de los nativos que viven a grandes alturas. Muchos seres humanos nativos de los Andes y del Himalaya viven a altura superior a 4.000 metros. La aclimatación de estos nativos comienza en la lactancia. Esto nos dice que hay un gran aumento de tamaño del tórax, mientras que el tamaño corporal está algo disminuido, lo que da un elevado cociente de ventilaridad con respecto a la masa corporal. Aquí como dato tenemos que sus corazones desde el nacimiento bombean cantidades a gasto cardíaco. Esto nos dice que en los animales nativos de alturas entre 4.000 y 5.000 metros de mitocondrias celulares y de sistemas enzimáticos oxidativos celulares son ligeramente más abundantes que en las personas que viven a nivel del mar. Tenemos mal de las alturas. Estos son edema pulmonar de grandes alturas. Un pequeño porcentaje de las personas que ascienden rápidamente a grandes alturas presentan una enfermedad aguda y pueden morir si no se administra oxígeno o se lleva a una altura más baja. Esto comienza desde unas horas hasta 2 días después del ascenso. Con frecuencia pues se produce edema cerebral agudo y edema pulmonar agudo. Aquí en estas imágenes pues puedo poner cómo se ve un edema cerebral agudo y cómo se ve un edema pulmonar agudo. Tenemos también como siguiente que en conclusión, pues tanto la aviación a grandes altitudes como viajes espaciales representan enormes desafíos fisiológicos para el cuerpo humano, que es la falta de oxígeno, la microgravedad y la exposición a radiación, solo algunos de los factores que afectan la salud de las personas en estos entornos extremos. Bueno, este tema me resulta demasiado importante ya que vemos las consecuencias y cómo se desarrollan las personas que pues están aclimatadas a alturas, así como las que no, y podemos obtener lo que son las consecuencias y también algunos de estos procesos. Eso es todo, muchas gracias y adiós.